¿Qué dice Michelle? ¿Qué dicen los candidatos sobre el Ministerio de Cultura? Porque hay un ejercicio que ha hecho este gobierno por, obviamente, acercar, traer, ¿no? Reconocer la diversidad cultural de nuestro país. Así es, Vanessa, hablamos con algunos candidatos en medio de esta contienda electoral y Sergio Fajardo respondió si mantendría la institucionalidad tal como está, la reformaría o volvería a un modelo distinto y por qué. Esto fue lo que nos dijo. La cultura tiene que reconocer la diversidad de este país, la cultura tiene que incluir, la cultura tiene que ser ese hilo que nos permite unirnos a Colombia y reconocer las diferentes poblaciones, expresiones de la sociedad colombiana es justo, necesario dentro de nuestro proyecto de cultura. Son las 3:19. La verdad es que hay que ver la cultura como lo que implica para la educación de los pelados, la distracción de la gente, pero también como negocio. Bogotá es una ciudad que el año pasado con solo 5 conciertos recibió $500 millones en utilidades, en impuestos, en generación de empleo y la verdad es que hemos escuchado muy poco de los candidatos sobre cómo va a ser su propuesta cultural. Todo lo demás nos está robando la atención, pero esto es muy, pero muy importante. Artistas, gestores culturales señalan problemas de precarización laboral, falta de seguridad social, dificultades para sostener proyectos culturales en el tiempo. Le preguntamos a varios de ellos qué proponen para fortalecer la economía cultural y dignificar el trabajo artístico en Colombia. Responde Roy Barreras. Lo más importante que tiene que hacer un gobierno es garantizar que el Ministerio de Cultura sea transversal al gobierno para transmitir una cultura de la vida con presupuesto. ¿Y quiénes son los transmisores de ese mensaje? Los actores, las actrices, los gestores culturales, los promotores de proyectos culturales. Eso implica garantía de seguridad social, flexibilizar el sistema de pensiones para que ellos puedan garantizar su cotización y un día no estar muriendo abandonados, sino con la garantía de una pensión y mientras están activos, que es la mayoría de su vida, financiación para proyectos culturales colectivos e individuales. Hay que inyectar por lo menos el triple de recursos que se han inyectado en este gobierno al Ministerio de la Cultura, las Artes y los Saberes. Y precisamente alrededor de esta pregunta de qué proponen los candidatos para fortalecer la economía cultural y dignificar el trabajo artístico en Colombia, esto nos respondió Carlos Caicedo. Los artistas colombianos son trabajadores, no son bohemios con suerte, no son un lujo, son trabajadores y merecen seguridad social, pensión y un contrato digno. Mi gobierno va a hacer 3 cosas concretas. Primero, un piso de seguridad social obligatorio para artistas y gestores, acceso real a la salud, ahorro para la vejez con dientes reales, no en papel. Segundo, estímulos permanentes para la creación. Foncultura crece si llega a los municipios, no a los mismos circuitos de Bogotá, Medellín y Cali. Tercero, la economía creativa como sector productivo formal con acceso al crédito de la banca pública. Se acaba la cultura como caridad. Fui rector, alcalde, gobernador, trabajé rodeado de gestores que construyen identidad. Con ellos impulsamos el plan de patrimonio cultural en la alcaldía. Con ellos impulsamos el plan de reconocimiento del conocimiento ancestral de los saberes de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada como patrimonio de la humanidad. Y lo logramos. Con los gestores culturales logramos el reconocimiento del patrimonio inmaterial de la cumbia. De manera que conocemos toda la ruta que hay que hacer y por eso creamos la ruta Macondo de estímulos e incentivos culturales. Esto haremos en la nación para que el país fortalezca sus patrimonios y le dé, por supuesto, importancia a los gestores culturales como creadores de nuestra identidad con garantías plenas. 3:22 y también le preguntamos al candidato Iván Cepeda, ¿cómo va a continuar con el programa cultural en Colombia? ¿Qué cambiaría? ¿Qué dejaría? ¿Por qué? Aquí está el candidato Iván Cepeda. Lo primero que hay que recordar es que mi padre, cuando fue congresista, fue el autor de esa iniciativa. Así que por supuesto yo la defiendo. Colombia debe tener un ministerio fuerte de cultura. La cultura, la ciencia, la educación no son obstáculos ni cosas que sobren en un país. Tal vez aquí para la extrema derecha es natural pensar que es sencillo el problema y es unificar en un solo ministerio
el deporte, las artes, la educación, la ciencia. No, Colombia necesita más cultura, más educación, más ciencia y por supuesto también mucho más deporte para que la juventud tenga la posibilidad, no solamente en las ciudades, sino también en los territorios rurales, de tener acceso a esos bienes que son tan importantes como otros en la sociedad. 323, Fraile, avanza entonces el Congreso Iberoamericano de Educación y Formación Artística y Cultural Artes para la Paz, liderado por el Ministerio de Cultura. A esta hora vamos a Pasto porque desde muy temprano ha estado en gira el candidato presidencial Iván Cepeda y hay respuesta frente a las declaraciones del director de la Policía y el ministro de la Defensa por los audios de alias Calarca. Han dicho que no son unos audios de este disidente, sino de un extorsionista que está preso en la cárcel picaleña de Ibagué. Sebastián Villada. Carolina, y lo que dice el candidato presidencial es que quiere que investigue la fiscalía al candidato presidencial Abelardo de la Espriella, que se investigue también a Paloma Valencia y al expresidente Álvaro Uribe por su presunta responsabilidad en estas filtraciones y también en estos cuestionamientos y señalamientos que se han hecho, según él, infundados. Este pronunciamiento se hizo luego de hacer un recorrido aquí en Pasto toda la mañana. Una gran cantidad de gente lo acompañó aquí en la capital nariñense, pero escuchemos justamente lo que dijo en las últimas horas en este pronunciamiento, en el que les pidió además retractarse de lo que han dicho en los últimos días. Lo digo con toda claridad, hay una campaña sucia para enlodar mi prestigio, el prestigio de nuestra acción política con falsas acusaciones y con montajes. Y los responsables directos de esa acción, en primer lugar, son los señores Álvaro Uribe, la señora Valencia y el señor Abelardo de la Espriella, para que quede claro a qué me estoy refiriendo. Así que le vamos a pedir a la Fiscalía General de la Nación en las próximas horas que investigue esto, a ver si obtenemos algún resultado que nos deje claro cómo es que se están produciendo estos montajes, porque son sucesivos. Y queremos que entonces se determine si hay responsabilidad penal en cuanto a esta acción deliberada de confundir al electorado, buscar que se genere una imagen y una idea en la opinión pública de que bien sea el candidato, bien sea el partido político, bien sea con la ayuda de terceros, estamos apelando a grupos armados para presionar al electorado. En tercer lugar, me permito solicitar pública y abiertamente a los señores Álvaro Uribe Vélez, Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella, Claudia López, Sergio Fajardo y al señor Juan Daniel Oviedo que rectifiquen lo que dijeron ante los medios de comunicación, puesto que es una mentira. Y digamos, si tienen alguna clase de escrúpulos en hacer su actividad política, yo lo mínimo que espero es que se retracten de lo que han dicho. Ok. Y mire que fue muy enfático en decir que esta situación se ha vuelto repetitiva en el sentido de que no es la primera vez de que ocurre. Recordemos lo que pasó con los señalamientos respecto al asesinato del precandidato presidencial que fue asesinado, también lo que ocurrió con los señalamientos del gobernador de Nariño, y en este sentido el candidato Iván Cepeda pues ha pedido a la Fiscalía investigar estos pronunciamientos, de dónde están haciendo esta campaña sucia que él menciona en su contra, y además pues que se retracten respecto a lo que han dicho en los últimos días, tanto los candidatos, los integrantes políticos y medios de comunicación. Sebastián, gracias. Un montaje para confundir al electorado, investigación a la Fiscalía para determinar si hay o no responsabilidad penal y rectificación a los candidatos presidenciales frente a sus declaraciones de las últimas horas, Fraile. Muchos de ellos opinaron, por supuesto, rechazando la supuesta presión de grupos armados ilegales para votar por X o Y campaña. Y Carolina, digamos que estábamos tarde de que sucediera algo así. Estábamos en plena época de la inteligencia artificial, de los deepfakes. O sea, ya se me hacía a mí raro que no existiera, por ejemplo, un audio de uno u otro candidato revelando pues un escándalo gigantesco y que se hiciera viral. Estamos en eso.
La guerra y el debate se ha trasladado a las redes sociales y la ausencia de debate público y político entre candidatos ha hecho que ese espacio lo llenen la especulación, las redes sociales, las bodegas y este tipo de situaciones tan lamentables. Menos mal que se aclaró, porque la verdad, pues sí habría sido muy grave que existiera esa presión de grupos ilegales. Hay trino también a esta hora de Abelardo de la Espriella respondiendo a Paloma Valencia. Paloma Valencia, que más temprano le había pedido a Abelardo de la Espriella y sus bodegas, esto entre comillas porque lo dijo así la candidata presidencial, con mi hija no se metan. Esto respecto a que supuestamente Angélica Lozano era la madrina de su hija y tenía una relación con Claudia López. Dice Abelardo de la Espriella: doctora Paloma, rechazo cualquier intento de instrumentalizar a los niños en la batalla política. Entiendo su preocupación como madre y como candidata. Sin embargo, también es importante dejar claro que en mi campaña no hay bodegas. No deje que la indignación le nuble el juicio. A los seguidores y activistas de todas las campañas, los niños son sagrados, por favor, no los usen en la confrontación política. Mi saludo solidario. Y a propósito de Abelardo de la Espriella, pues Carolina, también muy temprano, el expresidente Uribe dijo: oiga, aquí la que representa los valores de la derecha y del Centro Democrático es Paloma. Abelardo quiso entrar a la contienda en el Centro Democrático, pero me dijo muy tarde. Él quería estar en este proceso. Abelardo lo negó en algún momento, dijo: no, yo jamás. Pero el presidente Uribe dijo: no, sí, claro que sí, me llamó y dijo que quería estar, pero ya lo otro había arrancado. Y ahí siguen peleándose esos boticos de la derecha. Y la pregunta es si hoy hay más derecha o hay más uribismo. Complicado, yo creo que lo que hay es, pues hay mucho miedo y es como un bloque grande de partidos que se ha unificado en torno a lo que sea en contra de Iván Cepeda. En eso estamos. Ese es el famoso voto en contra de. ¿Se acuerda que eso le teníamos unos nombres antes? Que era el Tocon Santo, con Bar, todos contra Vargas, todos contra Santos. Lo que vamos a ver al final es que se va a configurar algo similar como Toconce, todos contra Cepeda.